Bien, estamos en sustancias puras, ¿no? Ya resolvimos algunos problemitas. Vamos a continuar, vamos a ver si creo que ya terminamos esos problemas. Y si no, pues vemos que podemos quedar ahí. Para entrar a gases reales, ¿no? Y con eso estaríamos, ok, está bien, Bajeca, correcto. Y entrar a gases reales y concluir esta unidad de competencia para definir no, definir nada, ¿no? Creo que ya tenemos definido, déjenme checar. Ujú, ujú. Acá. Ah, no lo hemos definido. Ah, sí, ya me acordé. Ayer quedamos debiendo el avance, ¿no? Ya vemos la próxima evaluación, ¿no? Pero pues bueno, vamos a continuar y lo planteamos. A lo mejor lo hacemos, la otra semana lo dejamos para resolver tareas y eso, y lo hacemos a la otra semana. O sea, no corre prisa, ¿no? El chiste es que, se entiendan bien el tema, ¿no? Porque ya vamos a entrar a primera ley de la termodinámica, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la presentación. Nos quedamos en la lámina 27. 7. Ok, resolvimos este número 7, ¿no? De hecho, trae las respuestas ahí, ¿no? Son las fracciones de mol. Recuerden que en este problema, no en este del balón, ¿verdad? Calculamos la fracción ahí, es lo mismo, ¿no? Con los moles, con la presión o con el volumen, ¿no? Entonces, este está muy simple, ¿no? Un recipiente cerrado de 2 litros, no sé si ya lo resolvimos, creo que no, ¿verdad? No, nos quedamos hasta el 7. Ok, entonces es un recipiente de 2 litros y contiene oxígeno a 200 centígrados y 2 atmósferas. Y quiere que calculemos los gramos de oxígeno contenidos en el recipiente. Entonces, pues ahí con la ley de los gases ideales, es un estado termodinámico, no es un proceso, podemos observarlo. Tenemos temperatura, tenemos volumen, tenemos presión. Lo que nos restaría despejar es el número de moles. Y ya con el peso molecular, convertimos esos moles a gramos, ¿no? Ahí nomás hay que seleccionar la R adecuada que nos permita, como la vez pasada, ¿no? Que al final tomamos una que no requería tanto factor de conversión. Estaba en litros, creo, ¿no? 0.082, ¿no? Pues no recuerdo, pero ahorita la vemos ahí en los R, ¿no? Entonces vamos a calcular eso. Si quieren irlo calculando y me dicen cuánto da, tomen la R, la que más se aproxime en las unidades, ¿no? Y si hay que hacer alguna conversión, pues lo hacemos, ¿sí? Entonces, voy a checar las R's para ver cuál es la que vamos a tomar. La temperatura en Kelvin, las atmósferas están bien, el volumen en litros, si la R trae litros, pues así se queda, y si trae metros cúbicos, pues, vamos a tomar una que esté en moles, ¿no? Para obtener gramos, para no tener que convertir de kilomoles a moles. O sea, hacemos menos conversiones y tomamos la R más aproximada en las unidades, ¿no? Voy a abrir la relación de R's. Esa que tienen ustedes ahí. Más constante de R. Creo que en la clase anterior hicimos con la 2, ¿no? Si me acuerdo por ahí que estaba en litro, atmósfera, kilomol, Kelvin. Vamos a volver a usar esa. Ok, punto 0.82, 0.5746. Y ya está en litro, atmósfera, Kelvin, mol. 0.4756. Litro, atmósfera, mol, Kelvin. Con eso vamos a contestar el problema. Me dicen cuánto les dan. Ya si hay algún problema, pues lo resolvemos, ¿no? Despejando, nos va a quedar PV entre RT, ¿no?
Y la temperatura, ya sabemos, siempre debe estar absoluta, 473.15. Kelvin, Kelvin. Dice que es oxígeno. De hecho, ahí trae el resultado, ¿no? ¿Listo? ¿Tienen algún dato ahí? ¿Los moles? ¿Cuánto le dio los moles? Primero. Dio 0.10. 0.10. Número, en moles. Sí, 0.1030, algo así, ¿no? Muy bien, esos son los moles. Pero sabemos que esos son es la masa molar, queremos la masa común. Entonces, como número de moles es igual a masa entre peso molecular,
Pues de ahí despejamos la masa. Quiere decir que vamos a multiplicar los moles por el peso molecular. Es oxígeno gaseoso. Sabemos bien que esas moléculas siempre son diatómicas. No existen en la naturaleza como átomos libres, ¿no? Entonces, el peso molecular, no del átomo, sino el peso de la molécula de oxígeno gaseoso es el doble, son 32, ¿no? 32 gramos por mol. Entonces, si lo multiplicamos por 32, nos debe dar ya la masa en gramos, ¿no? ¿Cuánto daban los moles? Punto 10, punto 10.3, algo así. Sí. Sí. Punto 10.3. Maestro, ¿por qué dijo que por 32? Porque el oxígeno gaseoso es molecular. Siempre se encuentran dos átomos juntos. Recuerden ya cuando vimos compuestos en química inorgánica, ¿no? Todas las moléculas, los átomos gaseosos, el helio, el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, todos esos gases son diatómicos. Siempre están dos átomos formando una molécula gaseosa. Por eso cuando dicen hidrógeno gaseoso, nos está dando a entender de que es dos átomos de hidrógeno. Helio gaseoso, así lo ponen. Y así, siempre están juntos. Por lo tanto, necesitamos multiplicar por la molécula de oxígeno, no por el átomo de oxígeno. Y es 32, ¿no? 16, 16, 32. Si daba lo que dice ahí el resultado, ¿no? Sí, sí. Muy bien, vamos a pasar al otro entonces, para alcanzar a ver algo de gases reales. Dice aquí, pues ya aplicamos lo de los moles, ¿no? Que vimos que no se les debe de olvidar, ¿no? Siempre el porcentaje o la fracción de un componente gaseoso en una mezcla, pues lo puedo calcular con la masa molar. Lo puedo calcular con el volumen, si tengo el volumen total y el volumen específico de ese gas. Siempre la misma fórmula, ¿no? Un porcentaje siempre sale de la misma manera, ¿no? El dato que queremos calcular el porcentaje entre el total de esos datos, ¿no? Entonces eso siempre nos da un porcentaje. Entonces aquí aplicamos eso, ¿no? Dice, consideren una mezcla que contiene 5 gramos de oxígeno y 3 gramos de nitrógeno. Ya nos da las masas. En un frasco y nos da el volumen, 2 litros, y nos da la temperatura a la que se encuentra el frasco. Para cada mezcla, dice, calcúlese la presión parcial de cada gas. Bueno, no es para cada mezcla, no es para la mezcla, ¿no? Quiere que calculemos la presión parcial de cada gas, la presión total de mi sistema y la composición de la muestra en porcentaje molar. Pues eso lo tenemos que sacar necesariamente cuando hacemos el cálculo arriba, ¿no? Entonces, si queremos sacar la presión parcial, sabemos que la podemos calcular la presión, es la fracción mol por la presión total, ¿sí? Entonces, ¿sí recuerdan eso? Presión total es igual a la suma de las presiones parciales, pero también es igual a la presión del gas y el que sea entre la presión total, eso es igual a la fracción, a la composición. Si de ahí despejo la presión parcial, me va a quedar la composición X por la presión total, ¿sí? Y de esa forma podemos calcularlo. Vayan aplicando eso si gustan. Voy a poner pizarrón para poner las ecuaciones ahí. Es algo así hicimos acá con el ejemplo del 2.40. Nomás que ahí teníamos los moles. Aquí tenemos la masa, pero no hay problema. Podemos sacar los moles. Y vamos a quedar en una situación similar al problema del balón, ¿verdad? Observen que es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí están moles y acá están en gramos. Pero no hay problema, sabemos cómo sacar los moles. Masa entre peso molecular. Y quedamos en la misma situación. Calcule la presión parcial y la presión total. Aquí está. Y quiere la composición, pues eso la tenemos que sacar forzosamente, ¿no? De hecho, ya con los datos ya sacamos X, no hay problema. Porque vamos a sacar la fracción mol.
De hecho, el primer dato que vamos a calcular son los dos de abajo, ¿no? Porque esos multiplicados por la presión total, ¿nos da la presión total? No. Con los moles vamos a irnos, no, otra vez me quiero ir por el camino corto. No conozco la presión total. Entonces nos vamos a ir nuevamente como acá, con la ley de los gases ideales, ¿no? Entonces vayan sacando los moles de estos. ¿Cuántos moles hay en 5 gramos de oxígeno y cuántos moles hay en 3 gramos de nitrógeno? Son gaseosos los dos, si observan, aquí sí le ponen O2, ¿va? Y le ponen N2. ¿Sí? Acá ponen el nombre, ¿no? Pero sabíamos que eran moleculares también. Aunque no recuerdo si usamos el peso molecular aquí, creo que no. Aquí sí porque están en gramos, acá no porque estaban en moles. Entonces, voy a poner el pizarrón para resolverlo rapidito ahí, ¿no? Zoom. Ah, no, no entro por ahí. Agenda, termodinámica, Zoom. Ok. Parece que ahí está el pizarrón. Vamos a irnos al pizarrón. Anoto los datos aquí. Son 5 gramos de oxígeno. Si me dicen los moles ahorita, pues ya, más rápido. Y 3 gramos de nitrógeno gaseoso. Volumen 2 litros. Temperatura 33 centígrados. Si quiere que calculemos todo, ¿no? Dejar de presentar. Para irnos a pizarrón. Déjame lo ubico en posición adecuada. Está, ¿no? Voy a marcar en el piso donde lo pongo siempre, en el marcador permanente, para no estar buscando siempre la posición. Ahí está. Cada vez que pongo el pizarrón ando buscando la posición, más o menos. Bien, vamos a ver. Bien, eso es todo lo que quiere, ¿verdad? Calculemos. Muy clarito el pizarrón, pero es que se ve muy bien, se ve muy pixelado, ¿no? Pero a esa posición parece que está bien ahí. Muy bien. Entonces, como vamos a calcular la presión parcial, esta presión parcial, hay dos formas de calcularla, voy a poner la fórmula aquí. Presión parcial
La presión total es igual a la suma de las presiones parciales. Desde I es igual a 1 hasta L. Quiere decir que podría, si conozco la presión total y tengo la presión del nitrógeno más la presión del oxígeno, pues de ahí pudiéramos hacer algún despeje, ¿no? La otra nos dice que fracción es igual a la presión de I entre la presión total. Pero aquí tampoco tengo la presión total como para poder aplicar esto. Por lo tanto, nos vamos a ir con la ley de los gases ideales, donde vamos a despejar la presión para calcular, ¿sí? La presión, son todas las ecuaciones que tenemos de presión parcial, ¿no? Entonces, revisando, la única opción que nos queda es calcular la presión con la ley de los gases y después calcular las dos presiones, sumarlas las dos, porque ya vemos ahí que la presión total es igual a la suma de las otras dos presiones. Con eso contestamos la presión total. Y con la ecuación de X calculamos la fracción. Ahí tenemos todas las ecuaciones que vamos a usar, porque todas nos relacionan las mismas propiedades. Entonces vamos a empezar con la ley de los gases ideales. Para eso necesitamos primeramente los moles. Con los moles ya podemos sacar incluso esta, ¿no? Número de moles de oxígeno y número de moles de nitrógeno. ¿Alguien sacó el número de moles? ¿No? ¿Nadie tiene el número de moles ahí? De oxígeno. A mí me dio 0.1563. 0.1563. ¿Y del nitrógeno? 0.1071. Bien. Ahí está. ¿Sí? Por lo tanto, podemos sacar la presión parcial para para el oxígeno, que va a ser igual a N, número de moles, 0.1563, por el valor de R, está en litros, vamos a usar la misma, 0.082, 0.5746, litro, atmósfera, sobre mol Kelvin. Por la temperatura, 273 más 30, 303, 308.15 Kelvin. Entre el volumen, 2 litros. Checamos nuestras unidades. Mol cancela al mol, litro cancela al litro, Kelvin cancela al Kelvin, nos van a quedar atmósferas. Por lo tanto, la presión parcial del oxígeno gaseoso es 1.975 atmósferas. Profe, Ándeme. ¿cómo se saca el número de moles? Es la masa entre el peso molecular. Masa entre el peso molecular. ¿Es todo eso entre 2? Entre 2 litros es el volumen que dice, ¿no?, que tiene el sistema. 2 litros. Por lo tanto, si queremos la presión parcial del nitrógeno, todos los datos no cambian. Lo único que cambia
son los moles de nitrógeno, porque están en el mismo sistema. Entonces, si en lugar de 0.1563, que son los moles de oxígeno, sustituimos los moles de nitrógeno, 0.1071, les van a quedar 1.354 atmósferas para el nitrógeno. Y ya tenemos las dos presiones parciales con la ley de los gases ideales. Por lo tanto, pues ya podemos aplicar la ecuación de Dalton, la suma de las presiones parciales, siempre la presión total. Por lo tanto, la presión total es igual a la suma de estos dos. Aquí está la ecuación. 1.975 más 1.354. Esas son atmósferas. $3.329. 3.329. Sí. Muy bien. Atmósferas. Esa es la presión total. Ya tenemos esta, ya tenemos esta, ya tenemos esta. Profe, Mándeme. ayuda, es que me da .77 el primero porque y ya lo saqué como 2, 3 veces. Pero ¿cuál primero? ¿A qué te refieres con el primero? La primera operación que hicimos me da .77 y no sé por qué. La de los moles. La depresión del oxígeno creo que dice. La presión, la primera. La presión del oxígeno. Los moles están correctos, o sea, sustituiste .1563. Sí. Maestro, a mí en moles me da .1388. ¿Punto qué? 1388. .1388. ¿Y cómo sacaste de los moles de oxígeno los moles de nitrógeno? Es que serían 5 gramos sobre 32 y sí da 15. 1562, sí da. Es que le estoy poniendo 36. Ah, ok. Sí, eso. Y acá sí da 1.975. A mí no, la presión me dio 1.976. Ok, está bien. Prácticamente lo mismo. Sí, ya les dio a todos 1.975. A mí también me dio eso. Sí, no pasan. Son fracciones ahí. ¿Sí? ¿Avanzamos ya entonces? Pues, ya todo les dio. Sí, profe. Muy bien, entonces hay que calcular la fracción. Ahí tenemos la ecuación abajo. La fracción es igual a la presión parcial entre la presión total. También la podemos haber sacado con el número de moles, ¿no? La fracción molar entre entre el número de moles totales también da, ¿no? Recuerden que lo sacamos con cualquier propiedad. Entonces la fracción para el oxígeno 1.975 entre 3.329 son atmósferas, se cancelan. Esto es una fracción, ¿verdad? Es como un porcentaje. 1.975 entre 3.329. .59. Ok, 0.59. 33 le vamos a poner. Esto es igual a decir 59.33%. Este es el porcentaje. También se llama composición. Y esta es la fracción. ¿Fracción qué? La fracción de mi componente en la mezcla. Entonces, cuando está sin multiplicar por 100 es la fracción.
¿De qué? Pues de lo que esté calculando, ¿no? Que en este caso es ¿qué nos pide? La composición, ¿no? Creo que así lo dice, ¿no? Sí, la composición en la muestra, que ya lo expresamos como porcentaje, ¿no? 57,16. Sí, ¿y entonces cuánto es el otro? Pues va a ser la diferencia, ¿no? Porque todo suma 1. 59 menos 1, punto 4067 sería el otro. Sí. Sí, No estamos ni calculando, ya por diferencia lo sacamos. Recuerden que para la fracción de X más la fracción de Y, siempre suman 1, o sea, siempre suman el 100%, ¿no? Por lo tanto, aquí es 40 punto, o punto 40, primero como fracción, 66, algo así. Lo que es igual a decir 40,66%. Profe, entonces también se puede sacar con los moles. También, sí, si hacemos la suma de los moles serían 0.1563 más 0.1071. Ese sería el total. Si sacamos el del oxígeno, 0.1563 entre el total, da 59,33, exactamente lo mismo. Y si tuviéramos los volúmenes, si en algún problema tenemos los volúmenes de cada elemento, calculas el volumen con la ley de los gases ideales y sacas el volumen específico y te pide la fracción, igual volumen específico entre el volumen total te da la fracción. También. Porque todas las propiedades giran en función de la masa del componente de mi mezcla. Todo gira en función de la masa. Por eso sacamos la propiedad con la masa, con la ley de los gases ideales. Y la masa esa siempre se comporta igual. Muy bien, ¿alguna pregunta? No, muy bien. Vamos a dejar entonces de presentar eso. Aquí estás. Entonces vamos a platicar, están 10 minutos. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que vamos a ver en gases reales. Todos estos datos que hemos calculado, todos, desde que usamos la ley de los gases ideales, y con ese valor, por ejemplo, en este último problema, calculamos la presión parcial para ese gas. Cuando el gas tiene puntos críticos muy altos, o sea, es un gas que se aleja mucho de la idealidad, es un gas muy real, pues. Ese dato calculado es incorrecto. O sea, es correcto con la ecuación que lo calculamos, pero no es el dato real del comportamiento de mi gas. Eso significa que hay que hacer algo para corregir ese error que se tiene cuando se calcula con la ecuación de los gases ideales para un gas que se aleje mucho de la idealidad, que sea muy real. Ya comentamos que para estos ejemplos que hicimos ahorita no hay problema, porque uno era aire, y ya dijimos que el aire, si calculo algo con la ley de los gases ideales, no necesito corregirlo. ¿Por qué? Porque sus datos críticos son bajos y no se aleja mucho de la idealidad, es más, se queda ahí en la idealidad. El dato calculado, este último que calculamos ahorita, era para el nitrógeno y el oxígeno, los cuales también son gases que se comportan como reales, aunque los trabajemos con la ecuación del gas ideal, no hay problema. Sin embargo, hay otros gases cuyos puntos críticos son muy altos, ya comentamos que el vapor de agua, y que es nuestro principal fluido de trabajo, y algunos otros refrigerantes,
tienen curvas muy altas, esa curva que hemos hecho, muy levantadas, muy altas. Y eso hace que al hacer cálculos con el gas ideal, el dato calculado se aleja del comportamiento real del gas. Y por lo tanto, si calculamos una presión y decimos 1.5 atmósferas, eso no es correcto. Es correcto, está calculado correctamente, pero no es el dato correcto para mi gas. Entonces, ¿qué se hace ahí para ese tipo de gases? Se utilizan varias herramientas que se llaman ecuaciones de corrección o ecuaciones viriales, porque tienen variables que se llaman así, constantes viriales, que son pequeños datos que van ajustando el dato calculado hasta volverlo real. Entonces, existe primeramente la primera opción y la más utilizada, es el factor de compresibilidad. Z, que se llama, porque la variable que se usa es una Z. Pudo haber sido una X, una T, lo que sea, no tiene nada que ver el que sea Z, ¿no? Simplemente tomaron esa variable como variable de trabajo, simplemente. Entonces, tenemos el factor de compresibilidad Z y tenemos ecuaciones viriales que desarrollaron y se siguen desarrollando todavía por los investigadores, en donde es la ecuación del gas ideal, pero introduce unos factores, unas variables que ajustan o corrigen el dato calculado. Y esas constantes son constantes para cada determinado gas. Significa que si utilizamos la ecuación de Van der Waals, que es una de las más simples, vamos a ver que es la ecuación del gas ideal, pero tiene dos constantes, la constante A y la constante B. Cada una de esas constantes corrige una propiedad que interviene en el cálculo del gas. Por ejemplo, la A corrige la situación de la presión. ¿Sí? Cuando nosotros decimos la presión calcula la temperatura utilizando una presión de 2 atmósferas. Lo que hace esa constante es que corrige ese dato, lo ajusta a la realidad. Y la constante B corrige el volumen del gas. Recuerden que un gas ideal es aquel que tiene muy poquita densidad. La ecuación de los gases ideales está hecho para gases que son muy poquito densos y que tienen puntos críticos bajos. Entonces, esas dos constantes es lo que hacen. Tienen un valor definido que alguien investigó, se hacen laboratorios, se hacen experimentos y se determinan esas constantes, después se hacen los cálculos matemáticos y se obtiene esos valores. Entonces, esos valores son valores de tablas, ¿sí? Que simplemente vamos a sustituir a nuestra ecuación cuando queramos calcular alguna propiedad para un gas que sabemos que es un gas que se aleja de la idealidad, como el vapor de agua, ¿no? Entonces es común utilizar las ecuaciones viriales. Hay otras más complejas. Está, pues sí, tengo aquí. Aquí está la de Van der Waals. Si observan la ecuación, introduce dos constantes, la constante A y la constante B, dentro de la estructura de la ecuación del gas ideal. Entonces, lo que hacemos es hacer el mismo cálculo del gas ideal, pero utilizando la ecuación de Van der Waals. Pero hay que ir a una tabla y encontrar los valores de A y de B, por ejemplo, para el nitrógeno, para el hidrógeno. Para esos no, porque se alejan de la idea. Pero, por ejemplo, el vapor de agua, ahí sí tendríamos que hacerlo. Algunos gases orgánicos también tendríamos que hacerlo. Algunos gases ácidos también tendríamos que hacerlo. O si no tenemos las constantes porque no hay una tabla, porque no hay tampoco constantes de todos los gases, ¿no? Como los generan en investigación, cada quien que requiere un gas se pone a trabajar para obtener los valores de las constantes. Mas, sin embargo, tenemos ecuaciones que nos permiten calcular las constantes. Y es pura talacha, porque aquí en las ecuaciones para calcular cada constante dependen de las propiedades críticas. Observa aquí que dice temperatura crítica, presión crítica, temperatura crítica, presión crítica. Entonces, las herramientas que tenemos para corregir un dato calculado a partir de la ecuación del gas ideal, se corrige, todas utilizan desde el factor de compresibilidad Z hasta la de Van der Waals, Redling, Wunsch,
Benedict, Will Rubin, todas las que hay muchas ecuaciones viriales. Todas fundamentan su proceso en las propiedades críticas. Ese puntito arriba que dijimos que en un determinado momento lo íbamos a utilizar en nuestra campana. Arriba hay un punto A, donde tenemos nuestra máxima presión, nuestra máxima temperatura y el volumen del gas y del líquido ocupan el mismo lugar. O sea, se confunde, se comportan como líquido, o sea, como gas en un mismo estado. O sea, es una situación media extraña ahí, pero así es, ¿no? Y entonces tenemos que trabajar con tablas de presiones críticas, de propiedades críticas. Para poder utilizar este tipo de herramientas, nos vamos a familiarizar con las propiedades críticas. Y esas es una tabla, están en las tablas de Cengel, esas que les proporcioné. Busquen, creo que es una de las primeras, creo que es la 1 o la 2. Y dice ahí propiedades críticas de varias sustancias o de varios gases, algo así. Entonces tengan a la mano esa tabla de propiedades críticas porque la vamos a utilizar en el proceso de corrección del cálculo ideal. ¿Sí? Déjenme checar aquí. Voy a abrirlas para revisarlas, aprovechar revisarlas y ya entramos con ellas la próxima clase. Son iguales, ¿no? Temperatura, presión y volumen, igual que las propiedades del agua. Son nuestras propiedades básicas, fundamentales, entonces son esas, ¿no? Y vamos a ver que es muy simple utilizarlo. Tiene mayor complicación. Lo que hay que entender es que son las propiedades críticas, ¿no? Entonces las propiedades críticas son las máximas propiedades que puede tener un gas de temperatura, presión y volumen. O podemos comprimirlo hasta el infinito y más allá, ¿no? Algo nos dice que tiene que haber un punto límite para comprimir un gas. No lo puedo seguir comprimiendo hasta que desaparezca o hasta que se mandar otra dimensión o algo, no se puede, ¿no? Entonces tiene que haber un límite, se llaman propiedades críticas. Tablas termodinámicas en G. Ahí se está viendo la pantalla, ¿sí, no? Creo que sí. Sí. Entonces aquí está, vamos a buscar, por aquí dice masa molar, propiedades de punto crítico, la tabla 1. Está en el sistema inglés y en el sistema internacional. Aquí está. Aquí nos da mucha información esta tablita que luego andamos buscando por ahí, ¿no? Aquí tenemos el agua, por ejemplo, ¿sí? El agua, su fórmula, el peso molecular, lo que correctamente es la masa molar. ¿Recuerdan? En un problema que nos pedía el peso molecular y la masa molar y el peso molecular, creo que fue aquí con ustedes, ¿no? Sí. Y aquí está la constante del gas específico para él. Es la misma. A se le llama constante del gas específico. Hay una constante de gas única, que es la que estamos trabajando nosotros. Es que esta está expresada en kilogramos. Chequen que en lugar de decir moles o kilomoles como la que hemos usado hasta ahorita, esta dice kilogramo. Significa que se dividió entre el peso molecular de cada gas, la única que hay, la que usamos nosotros, 0.082, por ejemplo, 0.5746. La dividen entre el peso molecular para convertirlo a gramos y les va a dar este dato, 0.4615. O sea, yo nunca las uso porque como directamente manejamos el peso molecular en los cálculos, pues ahí la convertimos a kilogramos, o sea, siempre lo hacemos, pues entonces luego genera confusión esto, pero es simplemente la única que conocemos dividida entre el peso molecular de cada gas para que nos dé la específica de ese gas, que no es otra cosa más que lo que hacemos realmente cuando calculamos, ¿no? Y aquí están nuestras propiedades críticas, temperatura, presión y volumen. Observamos el agua. ¿Sí recuerdan cuando hicimos la campana del agua y luego hicimos la del aire y la dibujamos en el pizarrón? El agua soporta hasta 22.600 kilopascales. Esto es más o menos 22 atmósferas, si lo convierto a atmósferas. Si observan, es el gas que soporta la mayor presión. No hay otro como él, observen. No hay otro como él, ¿sí? Es el máximo, es el gas que
soporta almacenar más energía, más energía, más energía, hasta una presión de 22 atmósferas. Por eso el agua se utiliza en todos los procesos termodinámicos, donde se pueden, porque almacena mucha energía y entrega mucho trabajo. Pero eso hace que se aleje mucho de la idealidad. El agua siempre la tengo que corregir con factor de compresibilidad Z o con alguna ecuación virial. Y para corregirlo, pues necesito sus propiedades críticas. Y aquí las vamos a tomar cuando estemos trabajando con el factor de compresibilidad Z o con alguna ecuación virial. Y es pura sustitución, ¿eh? No es hacer ningún cálculo especial matemático ni nada. Es sustituir, sustituir, sustituir. En la ecuación que vamos a tener ahí, ¿no? Entonces, observamos el aire y observen el aire la presión máxima que tiene. 3.77 atmósferas más o menos. ¿Sí? Observen que es inmensamente más pequeño que el agua. Por eso el aire no necesito corregirlo. Tiene una presión crítica tan baja. Creo que es de las más bajas. Bueno, aquí está el helio, que todavía es mucho más bajo. 0.23 creo que es el mínimo. Los cálculos con el aire, los cálculos con el helio, los cálculos con el cloro todavía pintan un poquito. Los gases nobles también se comportan como ideales. El neón tiene 2.73. ¿Sí? Está muy bajo del 22 del agua. El nitrógeno, 3.39. Todos esos gases que tienen esas propiedades críticas tan bajas, no necesitamos corregirlos. ¿Sí? Si tienen su temperatura y su presión crítica, como cualquier gas. Pero los cálculos que hacemos con gas ideal, con ese dato nos vamos a quedar. Ese es el dato correcto. Pero no lo podemos hacer con el agua, no lo podemos hacer con el amoníaco, por ejemplo, que es un refrigerante, se utiliza en refrigeración por evaporación. Tiene 11.28 de presión crítica. Ese ya se aleja cuando lo calculo, se aleja de la idealidad, ¿no? Se vuelve real. El bromo, 10.37, pero todos los pequeños, cloroformo, por ejemplo, 5.47, todavía esos datos no necesitamos corregirlos. ¿Sí? Entonces, chequen que la mayoría de los gases se comportan como ideales, ¿no? Aunque sean como reales, aunque sean ideales, ¿no? Todos son pequeños, ¿no? Pero nuestro caballito es el agua. Y la mayoría de nuestros cálculos van a ser vapor de agua. Entonces, pues siempre vamos a estar trabajando con este dato. Pues esta es la tabla de propiedades críticas para todos los gases. Esto nos dice qué tan alta es su campana, ¿no? De presión, temperatura y volumen. Y acá pues, los datos, su peso molecular, su fórmula, y si quiero la constante en masa con respecto de ese gas, dividiendo entre el peso molecular. Entonces ahí ahí vamos a concluir. La próxima clase ya entramos con factor de compresibilidad Z, explicamos su proceso muy brevemente y las dos ecuaciones que tenemos que emplear para calcularlo. Y hay una gráfica que vamos a leer nada más para multiplicar el dato calculado con el gas ideal por ese factor Z y obtener su corrección. Pero ya lo vemos la próxima clase. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No, por favor. Bueno, entonces nos vemos. Tengan un buen fin de semana. Cuídense. Nos vemos la próxima semana.